Gloria al Señor. Qué hermoso es poder estar en la casa del Señor en este día tan especial como es el Día del Padre. Amén. Así es que muchas felicidades para cada uno de ustedes que en esta mañana están aquí, que son papás, ¿sí? A los que son abuelitos también, ¿verdad? Gloria a Dios. Dense un aplauso fuerte. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? A ver, levanten sus manos. Gloria a Dios. Tenemos bastantes papás por aquí. Gloria al Señor. Así es que como dijo mi esposo, saliendo por aquí, hermana, familia, lléveselo por allí a pasear, lléveselo a comer una carnita. Él dijo que un roadhouse, yo digo un juego de chavo. Amén. A ver, un Texas Brasil. Gloria a Dios. Vámonos. Gloria al Señor. Bueno, pues en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y mientras yo meditaba y yo pensaba, yo decía, Señor, ¿qué quieres que yo comparta con tu pueblo? Vino a mi corazón esta palabra que impactó mi vida de una manera muy especial. Y yo quiero que leamos esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Amén. No sé si lo estaremos viendo por ahí, pero si no, a lo mejor ustedes tienen su Biblia ahí en su celular. Acompáñenme a leer esta porción de la palabra. Y dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este hermano era muerto y ha revivido. Amén. Se había perdido y es hallado. Aleluya. Qué hermosa parábola que encontramos aquí en la palabra del Señor. Esto me recuerda en muchas ocasiones, y quizás algunos de nosotros hemos experimentado, cuando nuestros hijos llegan a la edad de los 16, de los 17 años, que les entra esa rebeldía y quieren salir de casa a experimentar fuera lo que el mundo les está ofreciendo. Aquí podemos ver que el hijo menor se acerca con el padre y le dice: dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y si nos ponemos a pensar, en realidad no le correspondían aún, porque no había muerto, aún estaba con vida, ¿verdad? Cuán triste ha de haber sido para este padre escuchar esas palabras de este hijo que venía a pedirle esa parte de la herencia que aún no merecía todavía. Pero qué hermoso, podemos mirar aquí el corazón del padre, ¿sí? Que aún en su dolor quizás de escuchar esas palabras que venían de parte de su hijo, aún él no le dijo: ¿por qué te la voy a dar si todavía no te corresponde? Él no le dijo: no te has portado bien para podértela dar, ¿verdad? Él dio la parte de la herencia a ese hijo. Yo me imagino que el padre ha de haber quedado intercediendo por ese hijo, porque sabía que ese hijo iba en rebeldía, se iba fuera de la casa en rebeldía. Y cuando hay rebeldía, no hay bendición. Así es. Amén. Cuando sale el hijo que dice: padre, ya no quiero nada contra ti, no me quiero sujetar a las reglas que hay en casa, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente no van a prosperar, porque no salen con la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Su petición de este muchacho causó grande dolor a su madre. ¿Cuántas veces nosotros como padres, y en esta tarde quiero enfocarme un poquito al papá, cuántas veces nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen cosas que nos lastiman nuestro corazón? Pero qué hermoso es que podemos tomar esas palabras y podemos pedirle al Señor para que el Señor sea el que dirija, el que haga recapacitar a ese hijo o a esa hija. Gloria al Señor. Dice en el libro en el versículo 13, que no muchos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y partió a un país lejano. Dice que ahí malgastó la herencia viviendo perdidamente. Todo lo que tenía se acabó. Quizás él pensaba que con lo que él llevaba le iba a durar mucho tiempo, pero lamentablemente todo eso se terminó y se acabó. Y así muchas veces pasa a nuestras vidas, ¿verdad? Nos apartamos, aquí quiero enfocarlo un poquito en lo espiritual. Muchas veces nos apartamos de la casa del Señor, nos apartamos de la mano del Señor y empezamos a topar, empezamos a darnos contra la pared porque hemos descuidado. Cuando malgastó todo, volvió en sí y se acordó de su casa y de su padre. Esto qué hermoso es, que cuando ya él se dio cuenta que había malgastado todo lo que tenía, vino en él, recapacitó y se dio cuenta de lo que había dejado atrás, de lo que había en casa de su padre, de lo que había quedado allá. Qué triste que ahora, después de haber estado viviendo quizás una vida de abundancia, una vida de donde no le faltaba nada, ahora se daba cuenta que ya no tenía nada, que los amigos que quizás estaban con él cuando él se fue, cuando iba cargado de dinero o quizás de bienes,
ya no estaba. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos vamos, salimos allá a la calle y todos esos amigos que aparentemente van a estar con nosotros nos abandonan? Pero hay uno que nunca nos abandona, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Qué hermoso que Él pudo recapacitar y que Él pudo decir: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este joven se dio cuenta que el haberlo dejado todo, perdía su identidad como hijo, perdía sus derechos como hijo, pero él estaba dispuesto a regresar a casa y ahora sí empezar desde abajo, ya que él había andado por allá apacentando los cerdos, que eso era un trabajo muy humillado, muy humillante. Él estuvo dispuesto a regresar a casa y trabajar como uno de sus jornaleros. Amén, amén. Pero qué hermoso es el corazón del Padre, que cuando lo divisó venir, le dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Amén. Él pudo haber dicho: déjalo que trabaje allí para que se dé cuenta lo que es empezar desde abajo, para que se le quite por qué se fue de rebelde. Pero no lo hizo, porque el corazón del Padre, un corazón amoroso, que no le importó. Sin embargo, lo importante para él era recibir a ese hijo que se había perdido, que se había ido, que había decidido irse de casa, pero ahora regresaba a casa con un corazón arrepentido y reconociendo que había hecho un error. Qué hermoso es poder mirar este corazón del Padre. Dice allí en Lucas 15:24, dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo me ponía a pensar en el otro hijo, el hijo responsable, el hijo que se quedó en casa, que estuvo siempre al lado de papá, pero era un hijo religioso, que en el momento que mira que viene el hijo y que le hacen fiesta, dice: oye, pues ¿qué pasó? Si yo he estado aquí contigo todo el tiempo y no me das lo que a mi hermano le das, y él haciendo todo lo que hizo, lo estás premiando. Pero ese hijo no alcanzaba a mirar lo que el padre estaba mirando, lo que estaba mirando en el corazón de ese hijo que estaba regresando a casa, que estaba regresando al hogar, que estaba regresando a buscar de su padre. Yo me imagino el gozo que ha de haber tenido el padre de estos dos jóvenes. Yo creo que muchos de nosotros experimentamos estos mismos gozos cuando alguno de nuestros hijos regresa a casa después de que quizás se haya rebelado y se haya ido de la casa, o quizás haya hecho alguna cosa que no está conforme a la voluntad de Dios. Pero yo pienso que esto era un fruto de la oración de su padre. Amén. Si nos ponemos a mirar en la historia, habla de que cuando el padre se va, cuando el hijo se va, el padre, yo me imagino que salía diariamente a divisar, a ver si aquel hijo regresaba a casa.
Y esto me recuerda mucho el testimonio de mi esposo, muchos de ustedes lo han escuchado, donde él habla cuando se separan sus padres, se va su madre de la casa y él se queda en el pueblo. Él dice que todos los días llegaba un autobús de la ciudad de Monterrey hacia su pueblo. Y él sabía el horario que ese autobús llegaba. Él todos los días se dirigía a ese lugar esperando que en ese autobús bajara su mamá a recogerlo. Esto me recuerda tanto esa historia de mi esposo y yo digo, cuán hermoso, cuánta alegría ha de haber tenido ese padre cuando a lo lejos divisó que venía su hijo, aquel hijo que quizás él había estado intercediendo por días. No sé exactamente cuántos días pasaron, pero sí estuvo intercediendo por ese hijo. Ya tenía ese becerro preparado para cuando él llegara pudiera mandar matar y hacer fiesta para recibirlo. Aleluya. Qué hermosa Gloria a Dios. enseñanza. Amén. Escuchaba una historia de un joven que dice que cuando él cumplió sus 16 años, así como el hijo pródigo, no se quiso sujetar a los reglamentos de casa. Y él se sale y se va de la casa. Y cuando anda unas cuadras por ahí de su casa, le empieza a llegar la noche y se empieza a dar cuenta que no tiene que comer, no tiene dinero, no tiene el calor del hogar. Entonces dice, me regreso a mi casa porque no puedo estar fuera de ella. Qué hermoso es cuando nuestros hijos recapacitan. Qué importante es cuando nosotros oramos por ellos, porque muchas veces oramos por nuestros hijos cuando andan en rebeldía y le decimos, Señor, bendícelo, Señor, dale allá donde Él está. Pero cuán importante es que nosotros seamos sabios en la oración que hacemos cuando el hijo se revela y le digamos al Señor, Señor, inquiétalo donde se encuentra. Amén. No lo dejes tranquilo, Señor. Amén. Pon a alguien a su lado que impacte su vida, Señor. que toque su corazón, que pueda reconocer, así como el hijo pródigo, que necesita volver a casa. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Yo quiero en esta tarde que nos pongamos de pie. Amén. Gloria al Señor.